Estimados, bienvenidos a esta presentación sobre las estrategias de rehabilitación integral en atención primaria de salud en condiciones neurológicas. Para guiar esta presentación he diseñado una hoja de ruta inspirada en nuestra propia geografía marina, en donde entendemos la rehabilitación no como un proceso lineal dentro de un box clínico, sino como un viaje de navegación que inicia en el puerto de presentación de las condiciones de salud y busca llegar a un puerto de la inclusión, la autonomía y la participación comunitaria. Hoy no solo vengo a hablarles de condiciones clínicas, diagnósticos o prestaciones en salud, vengo a invitarlos a bordo de un viaje. En nuestra comuna de Maullín, el mar no es solo un paisaje, es nuestro sustento, nuestra identidad y nuestro camino, por lo que tenemos la convicción que rehabilitar es navegar juntos hacia una mejor calidad de vida. Ahora me presento. Mi nombre es Víctor Matías Montealegre Vera, soy terapeuta ocupacional y licenciado en Ciencias de la Ocupación, titulado de la Universidad Mayor de Temuco. Mi trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la atención primaria de salud, desempeñándome desde el año 2021 en el CESFAM de Carelmapo, donde realizo mis intervenciones integrales en rehabilitación de personas con alteraciones musculoesqueléticas y enfermedades neuromusculares y otras condiciones que puedan afectar al desempeño ocupacional y la participación en las actividades cotidianas. Durante mi experiencia laboral he asumido diversos roles de liderazgo y de gestión, destacándome como referente al programa de dependencia en Cedera, encargado de procesos de innovación y tecnologías de rehabilitación mediante el uso de la impresión 3D y realidad virtual, además de ejercer funciones como subrogante en la dirección del CESFAM de Carelmapo. Asimismo, participé como encargado comunal del diagnóstico participativo de salud del Departamento de Salud Municipal de Maullín, fortaleciendo así el trabajo comunitario y la participación social en salud. Complemento mi formación profesional con estudios en especialización de gerontología social y atención primaria de salud y gestión en APS, lo que me ha permitido desarrollar una mirada más integral de la rehabilitación centrada en la persona y la comunidad. El fortalecimiento de la autonomía, mis intereses principalmente profesionales se orientan a desarrollar nuevas estrategias innovadoras de rehabilitación, la gestión de salud y la promoción y la participación comunitaria para mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias. Ahora haremos nuestra primera parada en un lugar que nos permitirá entender cómo llega la rehabilitación a la comunidad. Es por esto que realizaré una presentación exponiendo un poco más el tema y además de hacer una presentación del lugar en el cual me desempeño como terapeuta. Carelmapu es una localidad costera ubicada en la comuna de Maullín en la región de los Lagos, Chile, reconocida por su riqueza histórica, cultural y natural. Se encuentra en la desembocadura del Canal de Chacao, siendo un punto estratégico de conexión marítima y una de las localidades más antiguas de la región. Su economía se sustenta principalmente en la pesca artesanal, la acuicultura y el turismo y actividades vinculadas al mar, además destacada por sus paisajes costeros, tradiciones chilotas y el fuerte sentido de identidad y de sus organizaciones comunitarias de sus habitantes. Respecto al CESFAM Mapu, es el principal establecimiento de atención primaria de salud. Su labor está orientada en el modelo de salud familiar y comunitaria, entregando atenciones integrales a personas, familias y su comunidad a lo largo de todo el ciclo vital. Atiende a población de Carelmapo y sectores rurales cercanos, beneficiando aproximadamente entre 5.000 a 6.000 habitantes. En los últimos años, el CESFAM ha impulsado diversas iniciativas para fortalecer la calidad de la atención, incluyendo procesos de acreditación institucionales, mejoras en la infraestructura y equipamiento, así como la incorporación de estrategias innovadoras para la atención de los usuarios. Ahora, me hace la pregunta, ¿por qué simplemente las salas de rehabilitación en la red de atención primaria de salud tiene diversos factores, como el envejecimiento de la población, el incremento de enfermedades no transmisibles y el aumento de la prevalencia de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad? Esto crea la necesidad de desarrollar una red de rehabilitación en todos los niveles de complejidad desde un enfoque biopsicosocial. El propósito de este programa es mejorar el funcionamiento y las condiciones para la participación en la comunidad y la calidad de vida de las personas con problemas
en el funcionamiento y sus familias. Para ello requieren prestaciones de rehabilitación más especializadas. El objetivo general de este programa es entregar prestaciones de rehabilitación que sean de calidad, de forma oportuna y accesibles para las personas que presenten un problema en el funcionamiento que sea de forma permanente o transitoria, mejorando la resolutividad a nivel de atención primaria de salud. Ahora haremos la primera parada en relación a las condiciones de salud neurológicas que trabajaremos en esta presentación, la cual es la parada de las islas de los accidentes cerebrovasculares. El accidente cerebrovascular, o más conocido como ACV, corresponde a un síndrome neurológico agudo producido por una alteración súbita en la circulación cerebral, secundario a una oclusión de un vaso sanguíneo en el caso de los isquémicos o de una ruptura de un vaso sanguíneo en el caso de los hemorrágicos. Estas alteraciones generan un daño neurológico focal y una pérdida de las funciones neurológicas que están previamente adquiridas. Esto se manifiesta mediante déficits motores, sensitivos, cognitivos, perceptuales, conductuales y o del lenguaje, cuya prestación dependerá de la localización y extensión de las lesiones cerebrales. El accidente cerebrovascular constituye una de las principales causas de discapacidad adquirida en adultos a nivel mundial, generando un impacto importante en el desempeño ocupacional y la funcionalidad y la calidad de vida de cada persona. La implementación precoz de intervenciones interdisciplinarias basadas en la evidencia favorecerán a la neuroplasticidad, la recuperación funcional y la participación de las personas en sus actividades de la vida diaria y su contexto comunitario. Para entender un poco más los tipos de accidentes cerebrovasculares, haremos una diferenciación en relación desde lo clínico a lo funcional. El ACV isquémico tiene una presentación de inicio matutino, debilidad facial, hemiplegia y ataxia. Y desde una perspectiva funcional, una persona que presenta este tipo de accidentes suele experimentar inicialmente una pérdida parcial o total de las habilidades manifestadas por la dificultad en movilizarse, mantener el equilibrio, comunicarse, alimentarse, vestirse, realizar su higiene personal, incluso participar en sus actividades tanto domésticas o laborales. Durante su fase aguda hay un predominio de déficits neurológicos que se asocian a ese daño cerebral, observándose distintos grados de dependencia para las actividades de la vida diaria. A medida que va avanzando el proceso, la recuperación y la rehabilitación pueden producirse mejoras progresivas gracias a los mecanismos de neuroplasticidad y reaprendizaje motor. Habitualmente, la evolución funcional sigue una secuencia que va desde la recuperación del control postural a la movilidad básica hacia la adquisición de habilidades mucho más complejas como la marcha asistida o la marcha independiente, el uso funcional de las extremidades superiores afectadas e incluso la reincorporación a sus actividades instrumentales y sus roles sociales. Sin embargo, la magnitud de la recuperación dependerá de factores como la extensión y la localización de las lesiones, su gravedad, el inicio del evento, la edad, las comorbilidades o enfermedades, la oportunidad de acceso a rehabilitación. En el caso de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, su presentación clínica hay más presencia de personas en coma, rigidez de cuello, puntuación en la escala de Glasgow menores a 8, vómitos, alteraciones de la conciencia, dolor de cabeza, síncope, convulsiones, respuesta plantar extensora anormales y mareo. Desde el punto de vista funcional, una persona que presenta este tipo de accidentes cerebrovasculares suele experimentar alteraciones bruscas, generalmente más severas, de sus capacidades físicas, cognitivas y comunicativas, debido al daño cerebral producido por la exacerbación de la sangre en los tejidos tanto encefálicos o en los espacios intracraneales. En la fase aguda es frecuente observar un mayor compromiso del estado de conciencia, déficits motores significativos y alteraciones del equilibrio, dificultades en la comunicación, trastornos de ilusión o alteraciones cognitivas que pueden generar elevados niveles de dependencia para sus actividades de la vida diaria. Durante la evolución clínica, este tipo de accidentes cerebrovasculares tiene una recuperación funcional que es más lenta, es variable a comparación a los isquémicos, especialmente cuando existe un daño cerebral más extenso o complicaciones asociadas.
A medida que la condición física, o sea, la condición médica se estabiliza, ahí se inicia el proceso de rehabilitación, donde la persona puede recuperar progresivamente habilidades. Pero no obstante, es frecuente que persistan ciertas limitaciones en las funciones motoras, la resistencia física, las funciones cognitivas y la participación social. Continuaremos hablando sobre los factores de riesgo y cómo es el manejo en atención primaria de salud. Bueno, la atención primaria de salud va a cumplir un rol fundamental en lo que es la prevención y el manejo de los accidentes cerebrovasculares. Y esto se hace mediante la identificación temprana y los controles de los factores de riesgo modificables. Esto incluirá las pesquisas periódicas de enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, la dilipidemia o enfermedades cardiovasculares, así como la detección de hábitos nocivos como son el tabaquismo y el consumo de alcohol, incluso el sedentarismo. Asimismo, promoveremos hábitos de estilos de vida saludable mediante la práctica regular de actividad física, una alimentación equilibrada y la mantención de un peso adecuado. En personas que ya hayan sufrido un accidente cerebrovascular, las personas en APS le contribuirán en prevenir la recurrencia de esto a través de los controles de las enfermedades crónicas, el seguimiento continuo de las secuelas físicas, las cognitivas, las emocionales, y se continuará con la educación tanto de los usuarios, cuidadores, familiares, para realizar una derivación oportuna a programas de rehabilitación en caso de que lo necesiten, favoreciendo así la autonomía funcional y la participación social. Ya que lo vimos desde un punto de vista más teórico, ahora ejemplificaremos de forma más concreta cómo se ve un caso en APS. Bueno, en este caso tenemos a don Juan, de 62 años, que acude a sus controles regularmente en el CESFAM. Y durante esta evaluación, el equipo de salud va a detectar una hipertensión arterial mal controlada, además de sobrepeso, sedentarismo y antecedente de tabaquismo. A partir de esta pesquisa se realizará una evaluación cardiovascular integral, en donde se solicitarán exámenes para controlar glicemia, perfiles lipídicos y se realizará o se iniciará con un plan de intervención enfocada a modificar estos factores de riesgo. Juan participa activamente de las consejerías sobre alimentación saludable, recibe indicaciones para realizar actividad física de forma progresiva y se refuerza la importancia de la adherencia al tratamiento farmacológico. Pero, a pesar de esto, después de 2 años, Juan presenta un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Tras la atención hospitalitaria, la estabilización clínica retoma sus controles en atención primaria, donde hay dificultades para caminar, debilidad en el brazo derecho y las limitaciones para realizar algunas de las actividades de la vida diaria. En esta etapa, el equipo de APS realiza un seguimiento continuo de su presión arterial, la diabetes u otros factores de riesgo que pueden prevenir un nuevo evento, mientras que el equipo de rehabilitación inicia las intervenciones con kinesiólogo, terapeuta ocupacional y en algunos casos con fonoaudiólogo. Y estas están orientadas a recuperar la funcionalidad. Y paralelamente se va a iniciar con una educación a la familia respecto a los cuidados necesarios. Se evaluará adaptaciones en el hogar si lo requiere y se promoverá la reintegración progresiva en sus actividades sociales, comunitarias o incluso las laborales. De esta manera, el APS cumple un rol fundamental tanto en la prevención de los accidentes cerebrovasculares como en la continuidad en la rehabilitación y el acompañamiento a largo plazo de las personas. Ahora continuaremos ejemplificando cómo son los procesos de rehabilitación en los accidentes cerebrovasculares en APS. Bueno, estas constituyen un componente esencial en el manejo integral de la persona, tanto durante la fase aguda, post-hospitalización, como en el seguimiento a largo plazo desde la atención primaria de salud. Su objetivo principal es optimizar la recuperación funcional, promover la independencia y mejorar la calidad de vida de quienes han sobrevivido a un accidente cerebrovascular. El proceso rehabilitador debe ser individualizado, considerando el estado funcional que trae el usuario, el tiempo de hospitalización, la magnitud del daño neurológico, sus necesidades, sus capacidades, sus metas personales,
Asimismo, el pronóstico y el tiempo de recuperación variarán según las características clínicas y funcionales de cada persona, por lo que las intervenciones deben ajustarse continuamente a la evolución del paciente. La atención es desarrollada por un equipo multidisciplinario especializado en rehabilitación, integrado por médicos, enfermeras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y en algunos casos, cuando corresponda, el uso de facilitadores interculturales. El trabajo conjunto de estos profesionales permitirán abordar las secuelas motoras, cognitivas, comunicativas y emocionales, favoreciendo así los procesos de reintegración familiar, social, comunitario y laboral, con el propósito de alcanzar así una mayor autonomía en cuanto a la participación sea posible en su vida cotidiana. Ya que vimos cómo funciona el proceso de rehabilitación en APS, ahora lo enfocaremos propiamente en el proceso o en la visión que tiene un terapeuta ocupacional para los accidentes cerebrovasculares. ¿Ya? Entonces, para esto, los terapeutas ocupacionales evaluamos integralmente lo que son las actividades de la vida diaria. ¿Cuál es su objetivo? Es poder identificar las dificultades que presenta cada persona en áreas como la alimentación, el vestuario, la higiene personal, el baño, el uso del baño, la movilidad funcional, actividades instrumentales dentro del hogar, la participación comunitaria y en algunos casos el retorno al trabajo. A partir de esta evaluación exhaustiva se implementarán estrategias restaurativas orientadas a recuperar las funciones alteradas mediante el entrenamiento específico de ciertas habilidades motoras, cognitivas, perceptuales, que incluyen el trabajo de atención hacia el lado afectado, el desarrollo de rutinas, el reentrenamiento de las funciones cognitivas. Cuando la recuperación completa no es posible, se incorporarán estrategias compensatorias destinadas a favorecer la independencia funcional, como las técnicas de vestuario con una sola mano, el uso de ayudas técnicas, el uso de órtesis o adaptaciones que sirvan para el baño, higiene y diversos productos que puedan apoyar a la alimentación y a la movilidad de cada persona. De forma complementaria, las adaptaciones del entorno van a cumplir un rol fundamental para aumentar la seguridad y promover la participación en el hogar y en su comunidad claramente. Estas pueden incluir la instalación de barras de apoyo, superficies antideslizantes, eliminación de obstáculos e incluso la incorporación de rampas y pasamanos, así como la reorganización de los espacios para facilitar el desplazamiento más seguro de la persona. Paralelamente, el proceso de rehabilitación considera un trabajo colaborativo entre el terapeuta ocupacional y el kinesiólogo para abordar las alteraciones motoras, favoreciendo el máximo nivel de funcionalidad que sea posible. Las intervenciones incluirán fortalecimiento muscular, entrenamiento de equilibrio, práctica repetitiva de tareas funcionales, entrenamiento de marcha, transferencia, subida y bajada de escalera, manejo de la plasticidad, y esto permitirá que la persona mantenga o recupere su independencia y participación en actividades que sean significativas para su vida cotidiana. Ahora que ya vimos cómo se enfocaba desde la terapia ocupacional a los pacientes, veámoslo con un ejemplo claro de un usuario. ¿Ya? Entonces tenemos usuario de 74 años, de sexo masculino, jubilado con antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación auricular, dislipidemia. Él vive con su esposa en una casa de un piso. Previamente al evento era independiente para sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Participaba activamente en la jardinería y actividades comunitarias. Hace 4 meses presentó un ACV isquémico extenso en el hemisferio derecho, requiriendo una hospitalización y posterior reingreso a rehabilitación en APS. Actualmente el usuario presenta una hemiplegia izquierda con una marcada disminución de fuerza muscular y control motor en extremidad superior e inferior, asociadas a una alteración del equilibrio y de la movilidad funcional. Requiere asistencia moderada para transferencia en el vestuario, de extremidad inferior, el baño, el desplazamiento dentro y fuera del hogar. Utiliza silla de rueda para larga distancia y realiza marcha supervisada con andador en trayectos cortos.
A nivel cognitivo, se encuentra orientado en tiempo y espacio y comprende instrucciones simples y complejas, mantiene memoria funcional para las actividades cotidianas y conserva su capacidad para tomar decisiones respecto a su cuidado. No se observan alteraciones significativas en el lenguaje ni en las funciones ejecutivas que interfieran de manera importante en su desempeño diario. En cuanto al impacto ocupacional, las principales limitaciones están relacionadas con la dependencia física para actividades de autocuidado, movilidad y participación comunitaria. Ha debido suspender las actividades recreativas y de esparcimiento debido a las dificultades motoras y a las necesidades de apoyo de terceros para desplazarse. Entonces, ya que sabemos esto, podemos entender que el paciente va a entrar en un proceso de rehabilitación con un equipo multidisciplinario. Ya pudimos ver que en el tema del lenguaje no requería fonoaudiólogo y tampoco en el tema cognitivo, entonces trabajaríamos desde el punto de vista con un kinesiólogo y un terapeuta para fortalecer todas las áreas afectadas, principalmente las motoras que eran de mayor repercusión. Buscaremos las estrategias de restauración que buscarán activar la participación comunitaria, retomar actividades pequeñas que tengan relación con sus intereses y posteriormente que ya tenemos un poco más de actividad iniciada con el ejercicio de acompañamiento, podremos entrar a la estrategia compensatoria cuando tengamos o observemos que la persona no puede hacer ciertas actividades o presenta ciertas limitaciones para realizar ciertos movimientos. Aquí principal tenemos que usa una silla de ruedas para trayectos largos, pero a medida que vaya haciendo ejercicio favoreceremos que por mientras use solo el andador, ¿ya? Y después buscaremos que pase a un bastón y así hasta lograr, si es que se puede, una marcha independiente. Para prevenir ciertas deformidades por esta hemiplegia, usaremos unas órtesis que son de descanso y estas nos ayudarán a prevenir las contracturas o prevenir alguna deformidad. Posterior a estas estrategias compensatorias, también podríamos hacer adaptaciones en el hogar para mejorar la seguridad y la accesibilidad. En este caso, él tiene problemas en ciertas actividades de la vida diaria del uso del baño. Entonces tendríamos que poner piso antideslizante, barras de apoyo para el baño o alguna silla para baño, además de sacar las alfombras en el caso para evitar tropiezos. Ahora seguiremos avanzando por esta isla y ahora es el momento de pasar avanzando hacia la isla del Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica progresiva que afecta principalmente al movimiento. Es una enfermedad que se define patológicamente por las pérdidas de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negaparts compacta y la acumulación de agregados proteicos intracelulares conocidos como cuerpos de Levy. La pérdida de neuronas que generan dopamina es una sustancia esencial para controlar los movimientos del cuerpo, además de síntomas motores como los temblores, rigidez, lentitud de movimiento, también pueden causar problemas cognitivos, cambio en el estado de ánimo, alteración del sueño y otras funciones corporales. Su aparición está relacionada con la combinación de factores genéticos y ambientales. Ahora señalaremos cuáles son las presentaciones clínicas y el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Como señalaba anteriormente, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente el control y la coordinación de movimientos, aunque también presenta importantes manifestaciones no motoras. Su presentación clínica suele desarrollarse de manera gradual, siendo los signos cardinales el temblor en reposo, que habitualmente comienza en una extremidad, la bradicinesia o lentitud para iniciar y ejecutar movimientos, la rigidez muscular y la inestabilidad postural. Esto aumenta el riesgo de caídas y limita la movilidad funcional. Además puede aparecer síntomas no motores también, incluso muchos años antes del diagnóstico, como la disminución del olfato, los trastornos del sueño, estreñimiento, fatiga, depresión, ansiedad, alteraciones que son autonómicas y deterioro cognitivo progresivo. El diagnóstico principal es eh, fundamentalmente clínico y se basa en la historia médica, el examen neurológico
considerando la presencia de las bradicinesas asociada a los temblores en reposo y o la rigidez muscular. La detección precoz de esta enfermedad resulta esencial, ya que permite iniciar tratamientos que son oportunos farmacológicamente y también en los programas de rehabilitación interdisciplinaria, los cuales estarán orientados a mantener la funcionalidad, preservar la independencia de la actividad de la vida diaria o prevenir complicaciones secundarias que puedan limitar el favorecer la participación social y la calidad de vida de las personas a lo largo de la enfermedad, o sea, la evolución de la enfermedad, ya que es un proceso que va cambiando constantemente. Ahora quiero hablarles un poco sobre la prevalencia que tiene la enfermedad de Parkinson, la cual es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente a nivel mundial. Representa un desafío muy importante para los sistemas de salud actuales, debido a su carácter progresivo y al impacto que genera sobre todo en la funcionalidad y la calidad de vida de cada persona. Su prevalencia va en aumento significativo en la edad, especialmente después de los 60 años, alcanza aproximadamente 724 casos por cada 100.000 habitantes en personas mayores de 55 años. Durante esta última década se ha observado un importante incremento del número de personas afectadas, pasando de 2,8 millones de casos en el año 1990 y más de 10,7 millones de personas en el 2021, lo que representa un aumento superior al 280%. Además, la enfermedad es más frecuente en hombres que en mujeres y se proyecta que su prevalencia continuará creciendo en las próximas décadas debido al envejecimiento de la población mundial. Este escenario es importante resaltarlo debido a la importancia de fortalecer las estrategias de diagnóstico precoz, tratamiento y la rehabilitación integral, con el fin de mantener la independencia funcional, favorecer la participación en las actividades de la vida diaria y mejorar la calidad de vida de cada persona que viven con esta enfermedad, incluso de sus familias. Ahora quiero hablarles un poco sobre la importancia que tiene la actividad física en la enfermedad de Parkinson, ya que esta constituye uno de los pilares fundamentales en el manejo integral de la enfermedad, complementando el tratamiento farmacológico y las intervenciones de rehabilitación. La evidencia científica demuestra que la práctica regular de ejercicio contribuye a una mejora en la fuerza muscular, el equilibrio, la movilidad, la velocidad de la marcha, en la postura, en la capacidad funcional para realizar las actividades de la vida diaria, además de generar un beneficio sobre los aspectos motores no motores de la enfermedad, favoreciendo la función cognitiva, el estado de ánimo, la calidad del sueño, la participación social y la calidad de vida. Diversos estudios han demostrado que las personas con Parkinson que mantienen niveles elevados de actividad física presentarán una progresión mucho más lenta de algunas limitaciones funcionales, teniendo mejores resultados motores y menor mortalidad en comparación a aquellas que son más sedentarias. Asimismo, existe evidencia que sugiere que la actividad física moderada a intensa podría desempeñar un rol protector frente al desarrollo de esta enfermedad. En un metaanálisis que incluyó a más de 500 participantes, se encontró que quienes realizaban mayores niveles de actividad física presentaban un riesgo significativamente menor de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Entre actividades con mayor beneficio destacan la caminata, de paso rápido durante aproximadamente una hora diaria, el ciclismo, la natación, el entrenamiento de la fuerza, ejercicios de equilibrio, disciplinas como el baile, el tai chi, el yoga, las cuales han demostrado mejoras en el control postural, reduciendo el riesgo de caídas, y estos hallazgos refuerzan la importancia de promover los estilos de vida activos, tanto en la prevención como en el tratamiento de esta enfermedad, incorporando así los programas de ejercicios adaptados a las capacidades y las necesidades que tenga cada persona. Y esto principalmente contribuirá específicamente en los procesos de rehabilitación, que será lo que hablaremos a continuación. Bueno, ahora les hablaré sobre un poquito cómo funciona el proceso de rehabilitación desde terapia ocupacional en la enfermedad de Parkinson. Este va a desempeñar un papel fundamental en la rehabilitación integral de las personas, contribuyendo a mantener la independencia funcional, la participación social y la calidad de vida a largo plazo en la progresión de la enfermedad.
Las intervenciones comenzarán con una evaluación integral que considera el desempeño en su actividad de la vida diaria, las funciones motoras, cognitivas y ejecutivas, los síntomas no motores, los riesgos de caídas, las características del entorno físico y social. A partir de esta evaluación se van a diseñar estrategias individualizadas orientadas a optimizar el desempeño ocupacional mediante los entrenamientos en actividades cotidianas como el vestuario, la alimentación, la higiene personal, el manejo de los medicamentos, la organización de rutina. Asimismo, se desarrollará intervenciones centradas en tareas funcionales para mejorar las destrezas manuales, la coordinación, la movilidad e incluso la conservación de la energía en ciertas actividades. Y esto nos ayudará a favorecer la autonomía en contextos que sean significativos para cada persona. Cuando las limitaciones funcionales lo requieran, se incorporará el uso de ayudas técnicas, adaptaciones ambientales e incluso productos de apoyo que aumenten la seguridad y que reduzcan asimismo la dependencia. La terapia ocupacional también aborda las alteraciones cognitivas mediante el uso de estrategias que fortalezcan la atención, la memoria de planificación y la resolución de problemas, integrándolas en actividades de la vida diaria. Paralelamente, se educará al usuario y los cuidadores en el manejo de síntomas, en la prevención de caídas y estrategias de autocuidado, promoviendo la adherencia al tratamiento, a la autogestión de la enfermedad. Y finalmente, el objetivo de las intervenciones van a ser perseverar preservar los roles familiares, laborales y recreativos que tenga cada persona, favoreciendo así su participación ocupacional, su bienestar emocional y la calidad de vida, a pesar del carácter progresivo y en algunos casos agresivo de la enfermedad. Ahora, para entender un poquito más los conocimientos que ya conversamos anteriormente sobre el Parkinson, hablaremos del enfoque que tiene un terapeuta ocupacional en un usuario con Parkinson. Ya, les voy a presentar a Elena. Ella tiene 63 años, de ocupación es jubilada actualmente, pero fue profesora. En su red de apoyo vive con su esposo y sus hijos la visitan los fines de semana. Sus intereses son la lectura y la cocina, en este caso la repostería, y el uso de tecnología. Y iniciaremos el proceso de rehabilitación, donde la usuaria acude a terapia ocupacional, que principalmente es referida por un temblor en reposo que predomina en su mano derecha, que es su mano dominante. Y hay presencia de bradicinesias, que es la lentitud en el movimiento, que le impiden disfrutar de sus dos grandes pasiones, que es escribir en su computador y cocinar. Presenta principalmente frustración y episodios de ansiedad al derramar los ingredientes y no poder usar el mouse o el teclado de forma más fluida. En, respecto a los principales hallazgos realizados en su primera evaluación, se observa una disminución en la pinza fina y de la fuerza de presión palmar, dificultad en la coordinación bimanual, rigidez leve en la musculatura flexora de los miembros superiores, y su desempeño está comprometido principalmente en actividades instrumentales de la vida diaria como el manejo del hogar y el uso de las tecnologías. Después pasamos al siguiente punto, que es ya más el proceso en sí de rehabilitación, que es el uso de tecnología emergente como son la impresión 3D y la realidad virtual. ¿Cómo nos ayuda específicamente las adaptaciones en impresión 3D en relación a sus intereses? Bueno, aquí podemos abordar las limitaciones físicas inmediatas en la cocina y la escritura, donde se diseñarán ciertos elementos como ayudas técnicas a medida para Elena. Primero iniciaremos con un adaptador de cubiertos y de utensilios de cocina, el cual está compuesto por un mango que va a ser más engrosado y que sea una textura antideslizante y que tenga un sistema de contrapeso interno que vaya a reducir el impacto que tiene el temblor al llevar la comida a la boca o batir mezclas ligeras. Además, en el caso del uso de las tecnologías, se pueden realizar una guía de teclado en 3D que va a ser mediante una placa rígida que se perforará y se colocará sobre el teclado del computador. Esto va a permitir que Elena apoye de manera eh, más segura su mano sobre la superficie y utilice los dedos únicamente en los agujeros de las letras que desea presionar, así evitando pulsaciones accidentales. Además, se podría crear un sujetador de página más ergonómico, eh,
que va a ser un anillo de pulgar que está impreso en 3D que mantiene los libros abiertos con una sola mano, compensando así la rigidez bimanual que tiene la persona. Ahora vamos a la otra área que es la realidad virtual. ¿Ya? En esta área vamos a trabajar los componentes de rendimiento, en el caso de la coordinación, rango de movimiento, equilibrio dinámico y atención. Se integra un programa de realidad virtual. En este sistema hablaremos de un nivel más de un software que ayude a orientarse a las tareas, como un entorno de cocina virtual, donde Elena pueda interactuar en escenarios simulados donde debe alcanzar fruta, cortar pan virtual o verter un líquido. Al no existir un riesgo real de derramar o quemarse, la ansiedad va a disminuir. El software se calibrará para ignorar el temblor de alta frecuencia, premiando los movimientos amplios y dirigidos, para así combatir la micrografía y las posturas flexoras. También existe otro tipo de estrategias como entrenamientos de ritmo que se hacen con juegos musicales en realidad virtual, donde Elena debe tocar esferas que vienen hacia ella al ritmo de la música y actúa como estímulo auditivo externo, en una de las técnicas que son más efectivas para el Parkinson para mejorar el inicio del movimiento y reducir la bradicinesia. Otra de las áreas va a ser en las técnicas de conservación de la energía y manejo de la fatiga. En este caso, la rigidez, el temblor constante, provoca un gasto calórico y muscular enorme. La fatiga va a empeorar los síntomas del Parkinson. ¿Y cómo haremos esto? Simplificando tareas, reorganizando la cocina de Elena para que los utensilios más pesados estén a la altura de la cintura, evitando alcanzar alcances altos o agacharse. Estos están principalmente basados en un principio ergonómico, donde Elena realiza actividades de pie como preparar las cosas de repostería y la cambiaremos a una postura sentada en un taburete más alto con apoyo lumbar y de pie, reduciendo así las demandas de equilibrio. En la vida real no hacemos una sola cosa a la vez, por lo que el Parkinson consume muchos recursos de atención para el movimiento simple, lo que hace que el paciente se bloquee si se intenta hablar mientras camina o se cocina. Es por esto que la aplicación de la terapia ocupacional es buscar que Elena de forma gradual utilice desafíos dobles, por ejemplo, amasar y revolver una mezcla, mientras que nombra ingredientes y comienza con la letra A y así recitar un poema corto o hacer, principalmente lo que busca esto es que podamos hacer dos tareas, una motora y una cognitiva a la vez. Y esto nos va a ayudar a aumentar los rangos de movimientos, prevenir caídas por distracciones y buscaremos aumentar los logros que vayan generando esta persona a través de estas intervenciones. Principalmente un plan de tratamiento lo que busca es incrementar su independencia en una de las escalas más conocidas que utilizamos, que es la escala de Bartel, que son de actividades de la vida diaria. Y buscamos, mediante un proceso, incrementar el 40% de efectividad o desde el puntaje inicial al puntaje después del proceso de rehabilitación en un 40%. En relación al control motor, lo que vamos a buscar es aumentar el rango de movimiento activo en miembro superior derecho y mayor fluidez en los patrones de alcance gracias a los entrenamientos de realidad virtual. En relación al estado de ánimo, vamos a disminuir la frustración mediante la reincorporación exitosa en sus roles significativos, que son la escritura y la cocina. Y es así como podemos implementar un plan de tratamiento en una persona de Parkinson, en este caso como lo señalamos con Elena. Seguimos avanzando en esta ruta y vamos a una isla eh, que es muy conocida para mí, pero no sé si es muy conocida para ustedes, pero se la quiero presentar de igual forma. Esta ruta nos lleva a uno de los escenarios más críticos para nuestra identidad costera, la isla de la enfermedad de descompresión. Ahora seguiremos hablando sobre el síndrome descompresivo o enfermedad descompresiva, que es una condición potencialmente grave que ocurre cuando el buzo asciende demasiado rápido,
y el nitrógeno que se encuentra disuelto en los tejidos forma burbujas en la sangre y en los órganos debido a la disminución brusca de la presión ambiental. Estas burbujas pueden provocar un daño mecánico, inflamatorio y obstrucción de los vasos sanguíneos. Esto se va a producir cuando hay una caída brusca de la presión atmosférica, lo que provoca que los gases tisulares se evaporen y formen burbujas en la circulación. El gas más común en este proceso es el nitrógeno, que el gas atmosférico es predominante y frecuente eh, en los gases respiratorios de los buceadores. El nitrógeno suele ser inerte, pero puede causar obstrucción vascular e inflamatoria cuando se introduce en los vasos sanguíneos en cantidades excesivas. La presión parcial del nitrógeno aumentará con la profundidad y disminuye con la altitud. En caso de los buceadores, las inmersiones prolongadas a gran profundidad someten los cuerpos a una elevada presión del nitrógeno, que empuja el gas hacia los tejidos, por lo cual en el ascenso más lento permitirá la liberación gradual del nitrógeno de los tejidos a un estado más gaseoso. Un ascenso rápido provocará una descompresión veloz y una rápida formación de burbujas de nitrógeno en los tejidos y en la circulación sanguínea. Entre los factores individuales que pueden aumentar el riesgo de provocar una enfermedad por descompresión se incluye la deshidratación, un foramen oval permeable, lesiones previas, la temperatura ambiental fría, un alto porcentaje de grasa corporal y el consumo reciente de alcohol. Esta enfermedad es poco frecuente gracias a las mejoras tecnológicas y a los protocolos de seguridad establecidos en el buceo. Se estima que el buceo deportivo se produce en 3 casos por cada 10.000 inmersiones. La incidencia entre buceadores comerciales es mayor, oscilando entre el 1,5 a 10 por cada 10.000 inmersiones. La duración y la profundidad de la inmersión se correlacionan con la incidencia. El riesgo de esta enfermedad es en hombres 2,5 veces mayores que en mujeres. Y para nosotros es muy importante conocer este tipo de enfermedades en estas regiones, sobre todo en la que se realiza el buceo más de carácter artesano, ya que no se tienen todas las medidas de seguridad o se realizan en ciertas condiciones, pese a que hay control de las autoridades marítimas, pero se da. Es frecuente ver en la clínica mucho más pacientes seculados de esta enfermedad, además de otros tipos de lesiones, pero que generan secuelas que van por toda la vida. Ahora hablaremos sobre la presentación clínica y diagnóstico de los síndromes descompresivos. Los estudios recientes confirman que las burbujas de nitrógeno que salen de la solución al ascender rápido van a causar un daño mediante dos vías. Tenemos un daño primario donde las burbujas obstruyen directamente las arterias y dañan el endotelio vascular, que son las capas internas de los vasos sanguíneos, y esto generará una obstrucción del flujo venoso. El daño secundario es donde hay más presencia de burbujas activas en una cascada inmunológica e inflamatoria, en donde el cuerpo va a tratar como cuerpo extraño, lo que va a generar una agresión plaquetaria y de microcoagulación y edema tisular. Esto explica por qué algunos síntomas neurológicos van a tardar entre 24 a 72 horas en aparecer. Ahora haremos una presentación clínica en donde podemos ver que la medicina actual mantiene la división clásica, pero con un enfoque más estricto en la detención temprana de los daños del sistema nervioso central. Tenemos la de tipo 1, que es la más leve y musculoesquelética, donde encontraremos que hay un dolor profundo y sordo en las articulaciones como codo y hombro. Hay dolor que no suele empeorar, el dolor no suele empeorar al movimiento de las articulaciones. Y en relación al sistema linfático y cutáneo, hay pruritos, piel moreteada y inflamación localizada. La de tipo 2, que es más grave, en características neurológicas, afecta severamente a la médula espinal, provocando una mielopatía torácica, parestesias, debilidades musculares, incontinencia urinaria o fecal o parálisis. Y el cerebro genera una confusión, visión borrosa, alteraciones incluso de la personalidad.
En el caso cardiorrespiratorio, las burbujas colapsan la circulación pulmonar, provocando tos, dolor torácico, opresión, disnea, que puede ser más progresiva hasta generar un shock. Y en el caso del punto de vista vestibular, generará vértigo, náuseas y alteraciones del equilibrio. ¿Cómo se realiza el diagnóstico principalmente? ¿Cómo es su manejo? Principalmente se realiza una radiografía en donde señala que el punto de vista principalmente debería hacerse con una resonancia magnética. Es una herramienta de elección para evaluar la gravedad de la lesión medular o cerebral por descompresión. El ultrasonido Doppler también se utiliza para monitorear la microburbuja en tiempo real en entornos de investigación clínica, pero en el caso más propiamente se recomienda lo que es la resonancia magnética. ¿Cuál es el protocolo estándar para una lesión de síndrome descompresivo o cómo se trabaja un síndrome descompresivo? Primero, oxigenoterapia al 100%. Administración inmediata de oxígeno de alto flujo para acelerar la eliminación de nitrógeno y mejora la oxigenación de los tejidos isquémicos. Y por último, la recompresión hiperbárica sigue siendo uno de los únicos tratamientos definitivos universales que colocar a una persona en una cámara hiperbárica reducirá el mecanismo del tamaño de la burbuja y la vuelve a disolver en el plasma. ¿Cómo hacemos un diagnóstico y una presentación clínica? Principalmente es puramente clínico, desde el punto de vista clínico, los síntomas no suelen presentar una mejoría inmediata, eh, donde los tiempos son clave. Aproximadamente el 75% de los pacientes desarrollan síntomas durante la primera hora posterior al evento, manifestándose en cuestiones de minuto una u otra tras la descompresión rápida. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en una exploración física? Bueno, los signos vitales y el estado general pueden ser normales al inicio. Va a depender de la zona afectada, se pueden observar ojos y oídos, escotomas, signos de barotrauma, otitis o nistagmo. En el corazón o en extremidades podemos encontrar soplos y además de sensibilidad articular o muscular. También tendremos en el sistema nervioso debilidad sensoriomotora, anomalía en los reflejos, alteraciones en la conciencia, los pulmones crépitos, sibilancias o ausencia de ruidos respiratorios si se complica con un neumotórax. ¿Cómo es un manejo inicial? Bueno, se requiere una evaluación rápida y medida de estabilización inmediata. Se entrega de nuevo oxígeno de alto flujo, donde debe administrarse de inmediato ante una sospecha de un síndrome descompresivo, incluso si la saturación de oxígeno del paciente es normal, ya que esto ayuda a eliminar el nitrógeno acumulado en los tejidos. Una hidratación adecuada, traslado urgente a un centro de medicina hiperbárica para, como señalaba anteriormente, una descompresión en una cámara hiperbárica para evitar que el daño sea mucho más grande. Bueno, ahora vamos a señalar sobre algunos efectos más sistémicos o complicaciones que pueden ser más crónicas en los síndromes descompresivos. Bueno, como señalamos, puede afectar cualquier sistema orgánico. Bueno, las lesiones dermatológicas son comunes como el cutis marmorata o las úlceras que se pueden ir curando sin secuelas permanentes, pero pueden desarrollarse las siguientes complicaciones en otras áreas. Presencia de osteonecrosis puede provocar fracturas óseas, artritis crónica, las regiones más concomitantes afectadas al fémur proximal, el húmero y la tibia. Un daño neurológico grave puede provocar síntomas permanentes que sean más similares a los de un accidente cerebrovascular, que van desde la sensibilidad sensoriomotora hasta la incontinencia y el coma. Los supervivientes de este tipo de enfermedades pueden generar alteraciones pulmonares, desarrollar fibrosis pulmonar y la afección abdominal puede provocar insuficiencia pancreática, hepática y renal. Las estenosis gastrointestinales pueden causar obstrucción a largo plazo. Ahora vamos a hablar sobre cómo se realiza el proceso de rehabilitación en los síndromes descompresivos en APS. Aproximadamente el 85% de los casos por enfermedad por descompresión son de tipo 1
y la mayoría de los pacientes se recupera sin complicaciones. Estas personas pueden beneficiarse del seguimiento médico, la educación sobre la prevención de esta enfermedad y un monitoreo que sea más continuo. Se puede brindar apoyo psicológico si es necesario o a petición del paciente. Las personas con síntomas graves o generalizados pueden requerir neurorehabilitación, asesoría nutricional, además de medidas de recuperación posterior. La rehabilitación se centrará en mejorar la movilidad funcional, la fuerza y la flexibilidad de las articulaciones, recuperar las habilidades motoras, la coordinación y las funciones sensoriales. Los usuarios también pueden beneficiarse de este apoyo psicológico para recuperarse del trauma y afrontar así las complicaciones que pueden estar a largo plazo eh, para la persona. Y ese es principalmente el foco que se va a dar desde rehabilitación en APS. Y ahora vamos principalmente a hablar sobre lo que podría ser la terapia ocupacional para las personas que presentan secuelas de enfermedad por descompresión. Y bueno, hablamos desde el proceso de rehabilitación desde terapia ocupacional. Buscaremos principalmente tener objetivos de intervención, como señalábamos anteriormente, centrados en los intereses o las necesidades de cada persona, que van a depender según el estado. Pero lo que vamos a buscar principalmente es recuperar la independencia funcional, favorecer el retorno a las ocupaciones más significativas y facilitar la reintegración laboral, tanto en el buceo o en otro en caso de que la lesión sea grave. Bueno, ¿y cómo realizamos estas intervenciones? Principalmente una de las áreas más importantes es ver cómo están las actividades de la vida diaria, si es necesario trabajar algún elemento más que otro y posteriormente de eso ir trabajando en la rehabilitación cognitiva, las técnicas de conservación de la energía que van a ir ligadas a la actividad física que se realiza con un terapeuta ocupacional o con un kinesiólogo y luego hacer adaptaciones tanto en su entorno en el hogar como en el laboral en el caso de eh, ser necesario. Para esto, para ser más fácil o más entendible cómo va a ser el proceso de rehabilitación del terapeuta, vamos a ejemplificarlo con un caso. Ahora, ¿cuál va a ser el enfoque que tiene el terapeuta ocupacional en algún usuario que nos llegue con este síndrome descompresivo? Bueno, tenemos un usuario de 42 años que es un buzo artesanal derivado a rehabilitación en APS tras presentar un síndrome por descompresión con un daño neurológico secundario a una inmersión profunda. Recibió tratamiento oportuno mediante oxigenoterapia hiperbárica, logrando una estabilización clínica, aunque persistieron ciertas secuelas funcionales que afectaron a su desempeño ocupacional. Presenta alteraciones de equilibrio dinámico y estático, manifestando inseguridad durante la marcha en superficies irregulares, dificultades para realizar giros rápidos, temor a las caídas, además de referir fatiga precoz. También hay presencia de disminución en la resistencia física, necesidad de realizar pausas frecuentes durante las actividades que son de carácter más moderadas en relación a la exigencia. En el ámbito laboral, evidencia dificultades para retomar las tareas propias de su rol como buzo, especialmente aquellas que requieren un desplazamiento prolongado, la manipulación de su equipo pesado, la coordinación motora compleja y la respuesta más rápida en situaciones cambiantes. El usuario refiere a una sensación de lentitud, disminución de la confianza en sus capacidades físicas y preocupación respecto al eventual retorno a sus actividades de inmersión. En lo que tiene que ver en sus actividades de la vida diaria, se mantiene independiente en actividades básicas como la alimentación, la higiene, el vestuario, aunque realiza algunas tareas domésticas con mayor lentitud debido a la fatiga y la disminución de la tolerancia al esfuerzo. En actividades instrumentales más complejas presenta dificultades para organizar sus jornadas extensas de trabajo, mantener la atención sostenida durante periodos prolongados y gestiones de múltiples tareas de forma simultánea. Ahora, iniciando un poquito más lo que tiene que ver con las técnicas que vamos a utilizar, tenemos algo llamado conservación de la energía, que su objetivo específico va a ser disminuir el impacto de la fatiga en el desempeño ocupacional. También mejorar la tolerancia al esfuerzo durante las actividades cotidianas, favorecer la autorregulación de actividad física y laboral. Y desde el punto de vista de intervención y planificación, tenemos que vamos a distribuir las tareas que son más demandantes durante el momento de mayor energía,
Alternar las actividades pesadas con actividades más livianas, incorporar periodos de descanso que sean programados. Lo que vamos a hacer es utilizar un método de planificar, priorizar, posicionar y dosificar. Así nos permitirá generar un entrenamiento mediante un autocontrol de síntomas, donde esto nos va a permitir reconocer tempranamente la fatiga, algunas actividades de gasto energético que sean mayores que otras, el manejo de las pausas activas y posteriormente vamos a hacer un proceso también de educación que es importante dentro de esto, debido a que el gasto energético va a depender de algunos estados como la higiene del sueño, la hidratación adecuada y estrategias que puedan prevenir los sobreesfuerzos. Otro punto de vista importante van a ser las adaptaciones en el hogar si lo llega a necesitar. Es aquí donde principalmente va a tener objetivos de disminuir el riesgo de caída, facilitar las movilizaciones que sean más seguras, reducir las demandas físicas innecesarias, donde principalmente vamos a empezar a hacer cambios como en el dormitorio, donde vamos a buscar que la mesa de noche o el velador sea más accesible, organizar su ropa a la altura funcional o que no genere un gran esfuerzo, eliminar los obstáculos como las alfombras. En el baño vamos a poner barras de apoyo para la ducha, pisos estabilizadores, una silla para la ducha, un mango extensible para la higiene. En la cocina podemos utilizar utensilios de uso más frecuente a nivel de la cintura, tener un carro auxiliar para transportar objetos y organizar por zonas de trabajo cuando lo necesite. Otra técnica que se puede utilizar o otra parte de la intervención va a ser el uso de ayudas técnicas, que tendrán el objetivo de mejorar la seguridad, reducir el gasto energético, favorecer la autonomía. Para la movilidad va a depender según la funcionalidad. Podemos utilizar un bastón de apoyo temporal, un bastón de senderismo en terrenos irregulares, barras de apoyo en el domicilio. También para generar técnicas de conservación de la energía podemos utilizar un taburete en la cocina, una silla de ducha, un carro transportador de objetos como señalaba anteriormente. Y una de las partes también importantes de señalar es cómo reorganizar a la persona cognitivamente, porque debido a esto hay que hacer varios cambios. ¿Qué podemos hacer? Utilizar una agenda electrónica en caso de que utilice mucho la tecnología, alarma de teléfonos para descansar, aplicaciones para ir viendo la rutina diaria de forma continua. Y un punto más importante es el uso de la realidad virtual, que nos va a ayudar a mejorar el equilibrio dinámico, favorecer la integración sensorial, incrementar la resistencia física, entrenar habilidades funcionales en ámbitos más seguros. ¿Qué podemos hacer? Principalmente entrenamiento de equilibrio mediante la simulación de desplazamiento en plataformas marítimas, caminatas sobre superficies inestables, cambio de direcciones, actividades de doble tarea donde podamos hacer una marcha más atención, equilibrio más memoria, movilidad más toma de decisiones. Así también podemos hacer la simulación de su trabajo en escenarios que puedan favorecer tipos de actos que él realizaba durante una inmersión, ¿ya? Donde vamos a buscar aumentar la atención sostenida, la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo y la función ejecutiva. Es así como vamos a ir continuando nuestro recorrido por el faro de innovación. Anteriormente ya les había señalado varias técnicas que utilicé, los ejemplos de los casos clínicos, pero ahora les quiero hablar un poquito más desde la perspectiva de rehabilitación en lo que ha sido en estos procesos de innovación para los usuarios en atención primaria. ¿Ya? Primero vamos a iniciar con la realidad virtual, que presenta una herramienta muy innovadora que están transformando los procesos de rehabilitación al permitir que las personas participen en actividades terapéuticas de forma inmersiva, seguras y altamente motivadoras. A través de entornos virtuales interactivos es posible entrenar habilidades motoras, cognitivas y que sean funcionales de manera más personalizada. Esto va a favorecer a la repetición de tareas que sean más significativos, generando un estímulo de neuroplasticidad. En la rehabilitación neurológica, su uso ha demostrado beneficios en la recuperación del equilibrio, la marcha, la coordinación y diversas funciones cognitivas, complementando así las intervenciones que son de forma más tradicional. Además, permite recrear actividades de la vida diaria
contextos que sean más controlados, facilitando así una mayor transferencia de aprendizaje en entornos reales y promoviendo una rehabilitación centrada en una participación y autonomía de las personas. ¿Ya? Y otra de las áreas importantes que seguimos trabajando en atención primaria es lo que es la impresión 3D, que se ha consolidado como una herramienta innovadora en rehabilitación, permitiendo el diseño y fabricación de dispositivos que sean personalizados, que responden a necesidades de cada usuario y que son de bajo costo. Su aplicación facilita la creación de ayudas técnicas, órtesis, adaptaciones e incluso materiales didácticos que puedan ser utilizados para las personas en el hogar. Es decir, lo que vamos a buscar es mayor independencia en los procesos de rehabilitación en el hogar, donde las personas pueden generar sus espacios propios en la casa y así simular o entrenar las cosas que se van trabajando en las sesiones. Y estas se van a ir ajustando principalmente a las características físicas, funcionales y contextuales de cada persona, fortaleciendo un enfoque centrado en el usuario y promoviendo una atención más eficiente, inclusiva e innovadora. Por lo cual es un gran desafío para todos poder realizar nuevos procesos o nuevas innovaciones en lo que tiene que ver la rehabilitación en atención primaria. No quedarnos con lo que tenemos, sino ir mucho más allá en estos procesos. Ahora estamos por llegar al final de nuestro recorrido. Pero antes de terminar, quiero mostrar uno de los archipiélagos, una de las islas que pueden generar mayor impacto en las personas. Este es el archipiélago de los talleres y actividades comunitarias. Eh, es un desafío grande trabajar en atención primaria de salud porque nosotros no solo nos enfocamos en atender pacientes dentro de un box. Nuestro foco es la prevención y promoción de la salud, por lo cual generar espacios eh, de talleres, agrupaciones o todo lo que se pueda hacer de forma comunitaria es bienvenido. Nosotros en nuestra sala de rehabilitación tenemos en los últimos años dos grandes proyectos. El primero son nuestros talleres de actividad física y de autocuidado, en donde se ha generado un grupo de o una familia de personas que en sí no se conocían, que se fueron conociendo en las sesiones, se saludaban, pero una vez generado este grupo, se formó un vínculo muy grande, donde cada vez que a alguien le pasa algo, ellos preguntan por, por sus personas para saber cómo están. Además, también tenemos otra gran actividad que son la Olimpiada del Juego para personas mayores, que lo que busca principalmente es fomentar la actividad física mediante actividades de bajo impacto según eh, las necesidades o según las capacidades que tiene cada persona. Y esto lo hemos ido replicando año a año y ha funcionado y cada vez llegan mucho más personas. Por lo cual, eh, mi trasfondo aquí es señalarles que cualquier idea puede ser llevado a un cambio significativo para las personas. Ahora para ir cerrando, quiero hacer una conclusión donde quiero señalar que la rehabilitación en atención primaria cumple un rol muy fundamental en la promoción de la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de cada usuario. Su importancia va a radicar en acercar las prestaciones de salud a la comunidad, permitiendo generar intervenciones que son oportunas, que son continuas y están centradas en las necesidades reales de cada usuario y su familia. Sin embargo, la rehabilitación no debe limitarse únicamente a los espacios clínicos tradicionales. Las iniciativas que se desarrollan fuera de los box de atención, como los talleres comunitarios, actividades grupales, visitas domiciliarias, educación en salud y acciones de paseo comunitario, van a favorecer a una participación mucho más activa de las personas en su proceso de recuperación. Esto fortalecerá las redes de apoyo y promover hábitos que sean más saludables en entornos cotidianos. Llevar la rehabilitación a la comunidad permitirá derribar barreras de acceso, fomentando la inclusión social, potenciando el bienestar físico, cognitivo y emocional de las personas. De esta manera, se va a avanzar hacia una atención más cercana,
integral y participativa, donde la salud se construye junto a la comunidad y no únicamente dentro de un establecimiento de salud. Finalmente, hemos llegado a nuestro puerto de destino. El éxito de nuestro viaje no se midió en cuántas sesiones de terapia hemos realizado, sino en cuánta autonomía e inclusión real hemos logrado para tantos don Jorge, señora Elena o don Luis, o cada habitante de Carelmapu o del país, porque la rehabilitación solo cobra un verdadero sentido cuando trasciende las paredes de nuestro box de atención y devuelve a cada persona el sentido de vida que ellos quieren dar. Muchas gracias.